Hola familia del lugar de su gracia. Me da risa porque quiero compartirles lo siguiente, como que yo creo que hoy no querían que grabara o que no les compartiera el mensaje. Sabemos que está lloviendo, se nos ha ido la luz por un momento justo cuando estaba por terminar el mensaje, entonces tengo que volverlo a hacer para que ya pueda quedar grabado, pero démosle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de volver a grabar y de volver a hacer más bien el mensaje para que puedas tú recibirlo. Así que espero que ya estés listo. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza que tenemos para el día de hoy. A ver si no se nos va la luz otra vez. Pero bueno, el día de hoy quise hacer una pausa en cuanto a lo que hemos estado estudiando, en cuanto a lo que hemos estado hablando en semanas pasadas. Hemos estado hablando en cuanto al arrebatamiento, ¿verdad? Y la razón por la cual decidí hacer una pausa es porque esto que te voy a compartir ha estado conmigo desde la semana pasada y lo he estado escuchando, una y otra vez. Y usualmente cuando pasa eso, yo siempre lo he tomado como que es la forma en la que el Señor quiere, ¿verdad?, que pueda compartirte esto que te voy a compartir. Aunque como te lo dije, pues hemos estado hablando del arrebatamiento, pero yo creo que el Señor dijo, bueno, por hoy vas a tocar este tema. Y en verdad, pues hay que ser obediente a lo que el Señor nos dice. Y de lo que vamos a tocar este tema de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Y cuál es el tema o qué es lo que te quiero decir con esto? Bueno, mira, el tema para hoy es el miedo. El miedo. Y la pregunta para ti sería, ¿a qué le tienes miedo? Piénsalo por un momento. ¿A qué le tienes miedo? O sea, es obvio que podamos decir, bueno, con todo lo que ha estado pasando en los últimos meses, pues yo tengo miedo de contagiarme, yo tengo miedo de caer enfermo, yo tengo miedo de que algún familiar mío o algún conocido pues se contagie. Es obvio. Y también es obvio que pueda uno decir, pues yo tengo miedo porque por toda la violencia que ha estado pasando y que está pasando en varias ciudades de este país. O sea, yo tengo miedo. Entonces, a lo que voy es de que es obvio que nosotros podamos decir que tenemos miedo por todo lo que ha estado y está pasando. Pero mi punto es que tú tienes que conocer lo que sientes. O sea, escúchame lo que te estoy diciendo, no te quiero confundir. Pero tú tienes que conocer lo que sientes. ¿Ok? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, ¿ok? ¿Sabes lo que es en verdad miedo? ¿Cómo nosotros podemos definir esta palabra miedo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿O qué tanto conocemos nosotros en cuanto al miedo? Bueno, mira, te voy a decir esto. El miedo es tan antiguo como la raza humana, ¿ok? Y para poderlo entender mejor, la palabra miedo proviene del latín y es la palabra metus. Y la definición que se le da a esta palabra miedo, que viene del latín, que es metus, la definición que se le da es la siguiente. Se trata de la alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. En otras palabras, esta palabra miedo, que proviene del latín, que es metus, se trata del despertar, un despertar del ánimo, ¿ok?, que produce angustia ante un peligro real o imaginario, ¿ok? El miedo, bueno, antes de darte la otra definición del miedo, quiero volver a la pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué te estoy haciendo esta pregunta? Porque yo quiero que tú te la contestes.
yo quiero que tú medites en esta pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿Ok? ¿A qué le tengo miedo? Bueno, mira, el miedo se dice es dañino, ¿ok? Cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios hizo para nosotros. Yo te voy a dar otra definición en cuanto a esto que leí. El miedo es dañino, o sea, causa daño. ¿Por qué el miedo causa daño? Bueno, el miedo causa daño porque no nos permite disfrutar la vida como deberíamos de disfrutar la vida, esa vida que Dios hizo para nosotros. ¿Ok? Otra de las definiciones que se le da al miedo. El miedo te paraliza. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero cuando te digo que el miedo te paraliza? Bueno, el miedo no nos deja avanzar, no nos deja seguir adelante. ¿Ok? No, nos frena, si lo puedo decir de esta forma. ¿Ok? Pero déjate digo esto, mira. El miedo que no nos permite seguir adelante, el miedo que nos mantiene estancados, que nos mantiene angustiados, que nos mantiene intimidados, que nos mantiene paralizados, el miedo, como te lo dije anteriormente, que no nos deja avanzar, que no nos deja ir hacia adelante, que no nos deja disfrutar la vida que el Señor hizo para nosotros, ese miedo, déjate digo esto, no tiene ni parte ni suerte, ¿ok?, en los hijos de Dios. Te lo voy a decir de otra forma. El miedo que nos mantiene estancados, que nos mantiene angustiados, intimidados, paralizados, que no nos deja avanzar, ¿ok? Ese miedo no tiene parte ni suerte en tu vida ni en mi vida, porque tanto tú como yo somos hijos de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo y te lo quiero decir rápido porque no quiero que de un momento a otro se nos vuelva a ir la luz, pero entiéndelo. Ese miedo, o sea, el miedo no tiene ni parte ni suerte en tu vida ni en mi vida porque nosotros somos hijos de Dios. Una vez quiero hacer un paréntesis porque una vez me preguntaron por qué decimos nosotros los cristianos que ni parte ni suerte. Y luego también me hacían la pregunta y me dicen, bueno, pero eso es bíblico cuando ustedes dicen ni parte, cuando le dicen al enemigo tú no tienes ni parte ni suerte en nuestras vidas. Me hacían la pregunta en cuanto a que si eso era bíblico. Y les dije que sí, porque ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 21, dice lo siguiente: no tienes tú parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, lo que quiero que entiendas es que el miedo no tiene nada que ver en tu vida. El miedo no debería de tener ni parte ni suerte en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ok? Pero me gusta lo que dice la versión Reina Valera contemporánea. La versión contemporánea Reina Valera dice lo siguiente, mira. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. Y me gusta cómo termina el versículo, porque dice: ¿quién podría infundirme miedo? Vamos a leerlo una vez más. La versión contemporánea Reina Valera del Salmo 27, versículo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Ok, medita en este versículo, lo que acaba de decir, lo que acabamos de leer, de acuerdo a la versión contemporánea Reina Valera. Y te lo voy a leer una vez más para que lo medites. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría
infundirme miedo. ¿Ok? O sea, que si hacemos esta declaración a nuestra vida, o sea que si en verdad estamos, o más bien diría, si en verdad estamos diciendo de verdad, vaya la redundancia, lo que dice este versículo, si lo estamos diciendo de corazón, si lo estamos declarando con toda sinceridad, con toda honestidad, si lo estamos declarando de todo corazón, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? O sea que si estamos diciendo que Él es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, si tenemos en verdad y si en verdad creemos, ¿verdad?, que Él es mi luz, que Él es mi salvación, que Él es mi fortaleza, si en verdad tenemos estos tres elementos que son luz, salvación, fortaleza, o sea, la fuerza, si en verdad decimos y lo declaramos para nuestra vida que Él es la luz, nuestra luz, la salvación y la fortaleza, no debería de haber nada, no debería de haber nada que nos infunda, como dice al final este versículo. Y cuando usa la palabra infunda, quiere decir que no debería de haber nada que nos transmita, que nos provoque, que nos infunda miedo en nosotros. Ok, o sea, para que no quiero confundirte, pero mira, te lo voy a leer una vez más. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Él es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme? O sea, ¿quién podría transmitirme? ¿Quién podría provocarme? ¿O quién va a provocar miedo? ¿Ok? O sea, tenemos que entenderlo. Que si tenemos estos tres elementos, vuelvo y te lo repito, la luz, la salvación, la fortaleza. Si en verdad lo creemos, si en verdad lo aplicamos a nuestra vida, no debería de haber nada que nos infunda, igual vaya la redundancia, que nos transmita, que nos provoque o que transmita miedo en nosotros. Antes de seguir, quisiera decirte esto, porque tengo que decírtelo. Es natural que podamos sentir miedo. El sentir miedo es una cosa natural porque lo considero que es parte de nuestra naturaleza. Pero una cosa es de que podamos sentir miedo y otra cosa es que ese miedo nos controle, nos domine, ¿verdad?, nuestra vida. ¿Sí me entendiste? Es natural sentir miedo, ¿ok? Pero hay una diferencia cuando sentimos miedo, ¿ok?, a permitir, a dejar que ese miedo domine, controle, ¿ok?, nuestra vida. Y no debería de ser así, porque vuelvo y te lo digo y te lo repito, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y de acuerdo a lo que leímos hace un momento, ¿verdad?, que Él es mi luz, que Él es mi salvación, que Él es la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Entonces, si Él es mi luz, si Él es mi salvación, si Él es la fortaleza de mi vida, no debería de haber nada que pueda infundirme, que pueda transmitirme, que pueda provocar miedo. Y me vas a perdonar que te lo esté repitiendo, pero es que quiero que en verdad lo entiendas. Por eso es natural sentir miedo, pero no hay que dejar que ese miedo nos controle, nos domine. Es como el enojo. Yo te lo he dicho en otras ocasiones que es natural que te enojes porque todos nos enojamos. El que diga que no se enoja, pues es un mentiroso, es una mentirosa. Pero todos nos podemos enojar. Pero una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que le demos lugar a ese enojo, a que nos controle, a que domine nuestra vida. O sea, no te dejes dominar por el enojo, no dejes que el enojo controle tu vida. Es lo mismo que te estoy diciendo. No dejes que el miedo controle tu vida, no dejes que el miedo domine tu vida, no dejes que el miedo maneje tu vida, ¿ok? Y a mí siempre me dicen,
que qué es lo que puede hacer uno para vencer el miedo. Bueno, el consejo que yo les doy es que una de las formas o la mejor forma para poder vencer el miedo es leer la Biblia. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia nos transmite paz, nos transmite esperanza, nos transmite fe, nos transmite valor, nos transmite autoridad. Y cada una de estas cosas que yo te he mencionado sirve para vencer el miedo. O sea, la paz, la esperanza, la fe, el valor, ¿verdad? La autoridad sirven para vencer el miedo. Mira, te voy a dar ciertos versículos que puedan ayudarte a que puedas vencer el miedo. En el Evangelio de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 27, el Señor dijo, no teman. Y cuando el Señor dijo, no teman, el Señor nos estaba diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. También me gusta lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, porque dice, esforzaos, y mira lo que dice, y cobrad ánimo, o sea, cobrad fuerza, ¿ok? Dice, no temáis, y también dice, ni tengáis miedo. O sea que en vez de temer, en vez de tener miedo, lo que tenemos que hacer es esforzarnos y cobrar ánimo, no sentir miedo, ¿ok? Acuérdate también lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, cuando dice, entonces dijo Daniel, ¿y qué fue lo primero que le dijo a Daniel? No temas, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo a Daniel? No temas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, y lo dice, no temas. No temas, o sea, no tengas miedo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. En otras palabras, aquí en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Lo mismo que le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo, ¿ok? Y el Señor aquí te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, no teman, o sea, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. En el libro de los Salmos, ¿ok? Salmo 56, versículo 3, dice, cuando siento miedo, ¿ok? Y voy a hacer una pausa, porque te quiero decir esto. Cuando sientas miedo, cuando llegue ese momento en el que puedas sentir miedo, pon tu confianza en Él. Porque dice el Salmo 56, versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos va a ayudar a salir adelante. Él va a hacer a un lado ese miedo que tú puedas sentir. Y quiero terminar con lo que dice el Salmo 118, versículo 6. Dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. O sea, lo que tenemos que entender es de que tenemos que entender, tenemos que saber de que el Señor está con nosotros. Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es de que muchas veces pensamos o se nos olvida que el Señor está con nosotros. Por eso te decía hace un momento, ¿cuál es una de las mejores formas para vencer el miedo? Lee la palabra, porque ahí en la palabra del Señor Él nos dice, no temas, yo estoy contigo, ¿ok? Y dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. El Señor está con nosotros. Y yo creo que también cuando el Señor a lo largo
y a través de la palabra de Él cuando dice no temas, no temas, no temas, no temas. Es como si Él nos estuviera diciendo, es como si Él nos estuviera recordando, hey, yo estoy contigo, no temas. Haz el temor, haz el miedo a un lado, ¿ok? No tengas miedo, yo estoy contigo. Y tenemos que entenderlo, familia del lugar de su gracia, de que Él está con nosotros y Él está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aun cuando dormimos, Él está ahí pendiente, velando, guardando nuestro sueño. Así que yo quise compartirte esto para decirte que te metas en la palabra del Señor. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, ok, dile, si tienes a alguien allá a tu lado, dile, no temas, no tengas miedo, no seas miedoso, porque el Señor está contigo, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así que no tengas miedo. Y le doy gracias a Dios porque pues pudimos compartirte esta enseñanza. Y yo quiero que tú le digas a la persona que tienes allá a tu lado, dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Mira, quiero despedirme, terminar, ¿verdad?, con lo que te estaba diciendo hace un momento. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 dice, no te he ordenado yo, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, y luego dice, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, mira esto, estará contigo donde quiera que vayas. Yo quiero decirte esto basado en lo que dice aquí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Sé que ya hemos declarado de la bendición, pero yo quiero que medites en esto porque las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué son las mismas palabras que el Señor te está diciendo a ti en este día, en esta noche. Te está diciendo, no te lo he ordenado yo, ¿ok? Mira de quién vino la orden. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El enemigo lo que quiere es de que tú vivas bajo ese miedo, que tú vivas paralizado, que tú vivas estancado, que tú no disfrutes la vida que el Señor te ha dado, que tú no tengas paz como resultado de ese miedo. Bueno, pues yo solo quiero decirte que el Señor lo dice bien claro en su palabra, que no tengamos miedo porque Él está con nosotros y Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Y la palabra del Señor dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que familia del lugar de su gracia, espero que esta enseñanza, que muchas veces también la considero como una plática, ¿verdad?, haya sido de bendición para tu vida y que la pongas en práctica. Que no solamente hayas escuchado la palabra, hayas escuchado el mensaje y aquí se acabó, no, sino que pongas en práctica, como lo dijimos al inicio de la enseñanza, que seas no solamente un oidor, porque ya escuchaste, ya oíste la palabra, ahora lo que nos toca es ponerla en práctica. Y lo que vamos a poner en práctica a partir del día de hoy es hacer el miedo a un lado, no dejar que el miedo nos controle, no dejar que el miedo, ¿verdad?, tome control de nuestras vidas. Así que recuérdalo, tú tienes la autoridad, que el Señor te ha dado para hacer el miedo a un lado. No vivir nuestra vida con miedo, no ser miedosos,
Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición y primeramente Dios nos estaremos escuchando este próximo domingo. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.